Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Es el día 15 de abril de 2020. 31 días de la pandemia. Son las 10:15. Muy bien. El tema de hoy, el capital. ¿Qué dicen los autores? Bueno, para los que son estudiantes de ciencias económicas, la referencia contable al capital no les debe causar mayor problema. Pero, como esto lo vamos a subir a YouTube y no es imposible, es difícil, pero no es imposible que algún estudiante de Derecho esté presenciando de manera imprevista esta clase, le tengo que explicar al alumno de la Facultad de Derecho que el capital es un recipiente, es una caja, ¿tá? Una caja que tiene un tamaño. Por ejemplo, acá tenemos, esto es un recipiente, ¿tá? ¿Quién determina el tamaño de la caja? Lo determinan los fundadores de la sociedad en el contrato cuando establecen que una noción, que es el capital contractual, va a tener un determinado tamaño. ¿Cuál va a ser ese tamaño? Bueno, es una cifra en pesos uruguayos que se establece en el contrato. Eso es el capital contractual. ¿Y cuánto sería el capital contractual en el caso nuestro? Que tenemos acá este recipiente. Bueno, vamos a, obviamente, fácil, nuestro capital contractual va a ser 100.000 pesos. ¿Está? Quiere decir que lo que entraría de capital en este recipiente serían 100.000 pesos. Y esa noción coincidiría, el tamaño del recipiente coincidiría con la noción de capital contractual o de capital autorizado. La palabra capital autorizado es una palabra que aparece en el derecho uruguayo con la ley 2230. Entonces, volvemos a los apuntes que dice Garrigues. Es una cifra, dice el capital, acá Garrigues, vamos a tener siempre el problema a lo largo de la ley. Para eso incluso hubo un decreto que interpreta qué quiere decir capital social, y de manera de realismo mágico, no sé si es una cuestión del derecho o es una cuestión latinoamericana, cuando la ley dice capital social en determinados casos, según el decreto, es capital contractual, y según otros casos es capital integral. ¿Ah? Pero la única noción que dimos entonces por ahora es la de capital autorizado, capital contractual, que es una cifra establecida en el estatuto, que nosotros dijimos que eran 100.000 pesos. ¿Ah? Entonces dice Garrigues que el capital social es solamente una cifra permanente de la contabilidad. Entonces, ¿qué palabra resulta importante ahora? No anoté a qué hora empezamos, pero vamos a decir que empezamos 11:40. Que por supuesto no son 11:40. 11:40 dice en la computadora, como todo nos pasa a todas las cuestiones que nos aparece en cualquier horario. ¿Tá? Entonces tendríamos que terminar a las 12 en punto de la computadora. Decíamos entonces que dice Garrigues que capital social es solamente una cifra permanente de la contabilidad. ¿Y por qué me detengo en la palabra contabilidad? Porque la forma de expresar una realidad en el mundo de las sociedades anónimas es mediante un asiento en la contabilidad. Y aclara después Garrigues que no necesita corresponder a un equivalente patrimonial efectivo. ¿Qué quiso decir Garrigues con que no necesita corresponder a un equivalente patrimonial efectivo? Es un tema de técnica. Yo me acuerdo cuando di esta clase en el aula magna en 2006 o 2007, que eran mis primeras clases en la Facultad de Ciencias Económicas, a pesar que ya tenía 12 años de docencia en la Facultad de Derecho y en universidades privadas. Yo decía, bueno, el capital va al pasivo. Y en el aula magna recuerdo, en la época que antes de las invasiones virósicas, cuando en las clases había un profesor de un lado y del otro lado había un alumnado repleto que se levantaba cuando quería, etcétera, etcétera, uno dijo, no, pasivo no. Y la verdad,
puse en mi fuerza de profesor, dije, no, sí, va el pasivo, y después me di cuenta que la palabra pasivo era inexacta. Y como soy un abogado que se mete en algo que no debería, que es dar clases en la Facultad de Ciencias Económicas, voy a decir algo que no es inexacto. O sea, que sí es, o sea, que es muy exacto. El capital va a lo que sería mi derecha, en un rubro de la derecha. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos va a significar? ¿Qué habíamos dicho que el capital? El tamaño de un recipiente. ¿Qué cifra nos va a importar? Nos va a importar lo que dos hechos que realmente acontecieron. ¿Qué hechos realmente acontecieron? Lo que efectivamente se aportó. Si dijimos que el capital eran 100.000, vamos a ver que por lo menos se tenía que haber aportado un 25% de esta cifra. Entonces vamos a decir que en nuestro caso se aportaron 40.000 pesos. Y a eso lo vamos a llamar capital. El capital lo referimos contablemente con K, porque en alemán capital se escribe con K, como sabrán los lectores de Marx. ¿Tá? Y le vamos a agregar la palabra integrado, porque efectivamente ese dinero entró en el recipiente. ¿Y qué quiere la técnica contable y qué quiere el legislador? Que bueno, en algún momento el aporte estuvo en los dos lados del estado contable, porque también al entrar a la sociedad formó parte del activo, pero está contrabalanceado en el pasivo. Entonces, materialmente en la sociedad los socios aportaron 40.000 pesos. En el rubro que esos 40.000 pesos o están en la caja de la sociedad o están en mercadería que finalmente se compraron. Para evitar que el dinero que se aportó y que vamos a ver que es la garantía de los acreedores y es una responsabilidad patrimonial mínima de la sociedad, así como entró salga, lo ponemos en el rubro de la derecha contrabalanceado. ¿Tá? Y al estar contrabalanceado, nunca va a poder volver al socio, salvo que se den determinadas circunstancias que son las que vamos a estudiar en la clase de hoy. Circunstancias raras. Sigue diciendo los autores, presumo que sigue siendo Garrigues, que al constituir el importe del capital, la primera partida del pasivo, vean que Garrigues usa la palabra pasivo, pero Garrigues, bueno, es de los años 60 y 70 del siglo pasado, actúa de garantía indirecta a los acreedores sociales en cuanto impide que puedan resultar del balance ganancias repartibles sin que los elementos del activo cubran aparte las demás deudas las representadas por el capital. Ahí está hablando del artículo 98 que dice que bueno, ¿cuándo se puede repartir una utilidad? Bueno, una utilidad va a significar que el activo sobrepasa el pasivo, sobrepasa la cuenta de capital, sobrepasa la cuenta de reservas y sobrepasa la cuenta de pérdidas acumuladas de los ejercicios anteriores. Muy bien. Olivera García dice que que el capital es variable y recalca también algo que no mencioné totalmente, porque no vino la oportunidad todavía pedagógica de nombrarlo, que también no solo hay obligación de integrar una parte del recipiente, que nunca puede ser menor al 25% del recipiente, sino que la ley nos pide también que se suscriba, o sea que los accionistas prometan aportar en un momento temporal que la ley no determina, en las sociedades anónimas abiertas y cerradas, hasta completar el 50% del capital contractual. Eso se va a llamar capital suscripto, que es el capital que los socios prometen aportar en algún momento de la existencia de la sociedad.
Dice Olivera García, solo el capital contenido en el contrato es objeto de publicidad. O sea, porque solo sabemos de publicidad erga omnes en las sociedades anónimas cerradas. En el sentido de que solo sabemos cuánto determinamos en el contrato que va a ser el capital autorizado, que dijimos que eran 100.000 pesos. En cambio, dice el capital suscripto y el integrado solo va a salir de los libros y estados contables, los cuales se publican únicamente en las sociedades anónimas abiertas o que tienen una determinada cantidad de ingresos, si mal no recuerdo. Ya podemos leer el 280, que habla del proceso fundacional, o sea, de los pasos a la hora de fundar una sociedad anónima. Que ya lo dijimos, el 280 se integra el 25% del capital contractual y hay que suscribir el 50%, hasta llegar al 50%. Si integraron el 50%, hay que suscribir algo, no. ¿Qué pasa en nuestras flamantes, recientes sociedades anónimas simplificadas? Vamos a leer. Dice, capital social deberá ser íntegramente suscrito o integrado en el acto de la constitución de la sociedad. En el mismo acto deberá integrarse un mínimo del 10% del capital social si la integración fuese en dinero, o el 100% si fuese en especie. La obligación de integrar el 100% en el momento de la constitución del capital social, si es en especie, rige para todas las sociedades, no solo para la sociedad anónima simplificada. Entonces nos dice que en el proceso fundacional de una sociedad anónima simplificada hay que integrar por lo menos el 10% del capital contractual. Pero a diferencia de la abierta y la cerrada, el plazo para la integración total de las acciones no puede pasar de 24 meses. ¿Tá? Quiere decir que, bueno, tenemos el margen de que podemos, tenemos el margen, pero ese margen no llega a integrar menos del 10%. Y ese margen no llega a menos de suscribir el 100%, no el 50% como en los otros dos casos. Y además hay un límite temporal. Vamos a dejar la palabra suscripción. Si se promete integrar el resto, que puede ser en el más malo de los casos, el 90%, ese 90% lo tienen que integrar en el plazo de 24 meses. En los estatutos de las sociedades, por acciones simplificadas, podrán establecerse porcentajes o montos mínimos o máximos de capital social que podrán ser controlados por uno o más accionistas en forma directa o indirecta. Bueno, cambio de tema. Ahora nos habla del control y de las primas de emisión, tema que no es nuestro. Funciones del capital. Lo leen. Una función de garantía, una función de organización, una función de productividad. Hoy, en 2020, no me parecen, me parecen sí conceptos muy importantes a la hora de la responsabilidad y el tema de la infracapitalización, que casualmente es lo que viene en el blog, pero no me parece que sea tema de esta clase. Capital estatutario, ya dijimos casi todo. Capital suscrito, Ripert, por lo menos cambiamos de autor, es un autor francés. Casi todos de mis autores son de mediados del siglo XX, salvo Olivera García, que lo tenemos vivito y coleando en nuestro querido siglo XXI. Dice que el capital suscrito es una definición de algo que ya dijimos, es el acto jurídico por el cual una persona se promete a formar parte de una sociedad por acciones aportando una suma. Es aquel que los interesados en adquirir acciones prometen aportar. O sea, la palabra que más me gusta acá es prometer aportar. El capital integrado, dice Ripert, es pagar la deuda nacida en el acto de la suscripción. Y otra vez volvemos al 280, de lo cual ya hablamos repetidamente.
principios ordenadores del capital, lo leen, creo que lo habrán estudiado también en otras materias. Único y determinado, o sea, estamos hablando ahora del capital contractual, es una cifra que sabemos a cuánto asciende. Efectividad, debe existir realmente por lo menos una parte integrada, o sea, corresponder a aportaciones realmente efectivas. Y la variabilidad condicionada, que lo vamos a estudiar a continuación. La intangibilidad, bueno, eso de que los socios, por estar contrabalanceados por la técnica contable del contrabalanceo, nunca se va a poder retirar el capital bajo el expediente de decir que fue una utilidad. No, porque precisamente para haber una utilidad tiene que haber en el activo suficientes bienes que contrabalanceen al capital. Y en el apunte refiere al artículo 98. No se puede repartir dividendos si no es sobre utilidades. Bueno, tema que ya lo habrán estudiado con otro profesor. Aumento del capital. ¿Qué debe pasar para que se aumente el capital? Bueno, primero, ¿se acuerdan que había una cuestión de que se había integrado una parte del capital y el socio había prometido integrar en un futuro otra parte del capital? Bueno, obviamente, para aumentar el capital ya se tiene que haber cumplido la promesa de integrar. Artículo 284. El 284 tiene, vamos a usar una expresión en latín, nomen iuris. O sea, no es el subtítulo, el título de lo que va a hablar el artículo. Es una cuestión muy didáctica. El 284 nos habla del aumento del capital contractual. Y dice, todo aumento del capital contractual será resuelto por asamblea extraordinaria. O sea, grábense que todas las modificaciones importantes que atañen a la vida de la sociedad y al estatuto del socio se deciden en asamblea extraordinaria. Y nos dice que para el aumento de capital no va a ser necesario la conformidad, el asentimiento del órgano estatal de control, que es la Auditoría Interna de la Nación. Dice, salvo que el contrato disponga que deba seguirse el procedimiento establecido en el artículo 252. En lo pertinente se regirá por lo dispuesto en el artículo 362. La Asamblea solo podrá delegar en el directorio o el administrador en su caso la época de la emisión y las formas y condiciones de pago. La resolución de la Asamblea se inscribirá en el Registro Nacional de Comercio y se publicará. Entonces, ¿qué nos habló el 284? Del aumento del capital contractual. O sea, teníamos un recipiente que tenía una capacidad de 100.000 pesos y decidimos hacer un cambio en la sociedad, no necesariamente es una reforma contractual según el punto de vista del 284. O sí es una reforma contractual. Lo que dice el 284 es que no se precisa la conformidad administrativa. O sea, es una reforma contractual donde se duplica el tamaño del recipiente. Pasaría en el caso que les voy a plantear, a ser el doble del recipiente. Pasaría de 100.000 a 200.000. Es lo que dice el profesor Olivera García, que no precisamos un control de legalidad por el órgano estatal de control, siendo suficiente la inscripción registral del aumento del capital contractual y la publicación. Segundo, acá tuvimos un aumento, una modificación en el contrato, en el estatuto, que puede tener implicancias sobre los activos o los pasivos o no, porque de repente no hubo modificaciones.
Ahora vamos a ver un concepto parecido, que es el aumento nominativo. Nominativo, la palabra nominativo nos está explicando de que es un aumento en la expresión contable, pero no en la práctica. ¿Está? Nominativo, y dice nuestro querido profesor Olivera García, tantas veces citado, que por ejemplo un aumento nominativo sería la capitalización de utilidades. Qué suerte que tengo una mesa tan desordenada y qué suerte que son las 12, que ya me están salvando de tanta cosa. Bueno, ahora ya tenemos dos recipientes en lo que estamos hablando del aumento nominativo. Tenemos un recipiente que era el capital y otro recipiente que eran las reservas. O sea, creamos otra cuenta, otro recipiente donde fuimos guardando utilidades. ¿Tá? Todo esto siempre en el rubro de la derecha. ¿Tá? Les pido perdón a los estudiantes de ciencias económicas, estas son aplicaciones por si se nos introduce un estudiante de derecho. Y tengo que ir terminando porque son las 12. ¿Tá? Y seguimos mañana. Desde el punto de vista biológico, para ustedes va a ser pinchar otro archivo. ¿Qué sería el aumento nominativo? Bueno, todo lo que estaba acá pasa a estar acá. ¿Tá? Entonces, lo que antes era reservas pasa a ser capital, agrandándose el tamaño del recipiente. Leemos y cortamos. Dice Olivera García, las formas más corrientes de aumento nominal del capital integrado son la capitalización de utilidades. Capitalización de utilidades. Las utilidades que estaban en una cuenta, que se llamaba reserva, pasan a formar parte de otra cuenta que se llama capital. Capitalización de utilidades. Acá estamos hablando de las reservas, pero cuando yo leí utilidades. Bueno, la utilidad también tiene otra cuenta, ¿tá? A la espera de si van a ser repartidas o no. ¿Tá? Después van a ver que una parte de las utilidades, que es otra cuenta, tiene que normalmente ser repartidas. Pero un 80% también puede decidirse que forme parte de las reservas, ¿tá? O en el caso que estamos estudiando el aumento nominativo, que pase a formar parte del capital. Y lo que nos dice Olivera García es que en definitiva el patrimonio no varió, porque que estén en tres cuentas o que estén en una sola no tiene una variación patrimonial. Sí, desde el punto de vista jurídico provoca la necesidad de algo que todavía ni hablamos, que es que cada vez que se hace una integración se le da un papel o se anota en algún lado que justifica esa integración, que se llama la acción. Entonces, acá hay un aumento de los papeles emitidos, o sea que se emiten nuevas acciones, pero que se llaman liberadas. ¿Por qué? Porque no tiene una contrapartida. Bueno, me pasé más de 3 minutos, muchachos, mañana seguimos con esto. Gracias por todo, hasta la próxima.